¿Cómo están mis queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa. En esta pequeña cápsula de historia bíblica vamos a hablar sobre un género literario que es muy pero muy importante para el análisis correcto de los textos bíblicos y que en la gran mayoría de las veces lo pasamos por alto. Y es que aquí hay un grave problema que tenemos principalmente nosotros los occidentales al leer el texto bíblico. ¿Cuál es ese problema? Es que creemos que los textos bíblicos todos son literales, que todos son históricos, que todo sucedió a rajatabla tal y cual como lo dice el texto. Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema porque eso lleva a enormes confusiones, a enormes errores de interpretación y exégesis bíblica. Pero aquí vamos a analizar precisamente sobre este género al que llamamos la Midrash, que es una forma exegética, homilética de los textos bíblicos, principalmente del Antiguo Testamento, donde se le da un sentido de parábola al texto, donde lo que importa no es si es que el texto es real o no, si es que sucedió o no. Lo que importa en el texto es el mensaje que deja el escritor sagrado. Eso es lo que interesa. Pero nosotros creemos, lamentablemente, que si el texto lo dice así, pues así sucedió a rajatabla. Entonces, para poder entender bien un texto, es necesario entender los siguientes puntos. Primero, que el texto no fue escrito en tu lengua, fue escrito en otra lengua, lengua hebrea. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y ciertas partes en arameo. Pero que de traducción en traducción, como ha sucedido a lo largo de la historia del tiempo, han habido cambios, capas redaccionales que ya no nos permiten visualizar, distinguir el sentido original del texto. Y es por eso que vamos a ver muchos errores de traducciones. No hay una sola Biblia que sea 100% fidedigna. Todas tienen errores, todas sin excepción. Es por eso que para poder entender mejor el texto es necesario recurrir a las lenguas originales. Bien, primer punto. Segundo punto, es necesario entender el entorno histórico. Un entorno histórico radicalmente diferente al tuyo, con una cultura religiosa, con una psicología totalmente diferente a la nuestra, aspectos éticos, morales, radicalmente diferente al nuestro. Entonces, cuando nos centramos en ese contexto histórico, entenderemos mejor el texto. Por eso a veces decimos, pues que el texto no lo entiendo, está muy difícil. Claro, es que no fue escrito para ti. Y el escritor no tiene necesidad de desmenuzarte el texto, decirte, mira, esto significa esto, porque el texto no fue escrito para ti, fue escrito para ellos. Y ellos sí que lo van a entender, en esa clave, porque es un texto escrito para esa cultura, no para la nuestra. Ciertamente hay textos que prevalecerán para todas las trastiendas del tiempo. Textos como el libro de sabidurías, proverbios, los salmos, etc. Porque son textos que o bien son cánticos, son poemas, son enseñanzas de sabiduría. Y en ellos pues no hay, aunque ciertamente en algunos aspectos sí hay elementos culturales y sociales de la época, ciertamente el texto tiene una enseñanza más que todo de carácter sapiencial. Y también para la liturgia y la oración. Pero cuando ya hablamos de acontecimientos históricos y de parábolas, tenemos que centrarnos en el entorno histórico. Vamos a poner un ejemplo. Primero, si nosotros nos vamos al texto de Jueces, capítulo 8, versículo 8, dice lo siguiente: Escuchadme, señores de Siquén, y que Dios os escuche. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Y el olivo le respondió, voy a renunciar a mi aceite con el que son honrados los dioses y los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles entonces le dijeron a la higuera, ve tú, reina sobre nosotros. Le respondió la higuera, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la vid, ve tú, reina sobre nosotros. La vid le respondió, voy a renunciar a mi mosto
que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Bien, nosotros que estamos mal acostumbrados a creer que en la Biblia todo es literal, entonces tendríamos que forzosamente creer que los árboles pueden hablar. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿los árboles pueden hablar? Pues por sentido común me van a decir, eso es imposible. Y es que es imposible que un árbol hable. Pero el texto lo dice acá. Entonces, entiéndase que este texto tiene una enseñanza, una midrash, que es lo que importa al lector. El lector no le está diciendo, no, bueno, es que los árboles no hablan, entonces ese texto no me sirve a mí. No tiene ningún significado para mí, porque los árboles no hablan. Ese texto no es real. Eso no está pensando, ni jamás lo diría un lector que conoce el sentido del texto. Pues, ¿por qué? Porque al lector no le importa si eso es real o no. Lo que le importa es la enseñanza. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros utilizamos el sentido común para decir, los árboles no hablan, ¿por qué seguimos creyendo que la serpiente del paraíso puede hablar? Las serpientes no hablan. ¿Por qué? Porque el relato de la creación de Adán y Eva, y en ello inmiscuido la serpiente y su caída, no es un relato histórico. Es inverosímil que hasta el día de hoy, 2024, ya entrando al 2025, seguimos creyendo que el relato es histórico. Cuando no es así. Las serpientes no hablan. El relato de la creación es un mitogema. ¿Qué es un mitogema? Un mitogema es un relato que tiene una enseñanza. Primero tiene una raíz y luego tiene una enseñanza teológica, religiosa, muy profunda, pero que esta enseñanza está adornada por caracteres mitológicos, caracteres que no son reales, como la serpiente, que no habla. La serpiente es un animal, divinidad, muy, pero muy importante en el Antiguo Oriente. La cultura egipcia, los sumerios, los babilónicos, todos tenían a la serpiente como un elemento semidivino, o a veces como antagonista del mal, como por ejemplo en la mitología egipcia, la serpiente Apophis y el dios del sol, el dios Ra, por poner un ejemplo. La serpiente tenía alas, tenía 4 patas, tenía 2 pies o podía tener un miembro viril, pero es muy común ver a la serpiente con alas. Ahora se entiende por qué en el relato del Génesis el castigo que Dios le da a la serpiente es que se va a arrastrar. ¿Por qué? Porque le quita las alas. Entonces, ya no vamos a creer ahora que estamos viendo este video que el relato es histórico. Eso quiere decir que Dios no creó el universo. No estoy diciendo eso. El relato de la creación lo que pretende demostrar es que Dios es el hacedor del universo, el creador del universo, pero no tiene como intención demostrarte cómo lo hizo de forma científica o histórica. No es así. Todas las culturas han narrado la creación del universo y cada uno lo ha hecho a su diversa manera, asimismo con adornos mitológicos. Y el relato de la Biblia no es la excepción. Es igual. El relato de Job, por poner un ejemplo, creemos que es un relato histórico. No es un relato histórico. Suelen decir los apologistas, pero es que ahí hay elementos históricos como una ciudad, personajes propios, animales, etc. Eso no lo hace histórico. Entonces yo tengo que creer que Spider-Man es un personaje histórico y real. ¿Por qué? Porque vive en un entorno, en una ciudad conocida, con personas, con calles, etc. Tiene una familia, etcétera, etcétera. Entonces por eso tiene que ser un personaje real. No. Eso no hace a un personaje de la Biblia un personaje histórico. Job no es un personaje histórico. Eso no quiere decir que no haya existido una persona llamada Job, probablemente. Pero el del relato es un género literario poético. Y también hay parábolas, sapiencial incluso, porque tiene una alta moral, una enseñanza. Que por cierto, el Satán que aparece en el texto de Job no es el diablo tampoco.
Pero bueno, eso yo lo tengo en otros videos, ustedes podrán revisarlo, porque ese es otro error y un grave error, porque no analizamos la historia del texto bíblico. Y creemos que el Satán, solo porque aparece la palabra Satán, ya es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. Es otra cosa. Lo podrán ver en mis videos. Y es fácil entender esto cuando entendemos que cuando se escribe el texto de Job, la cultura del pueblo de Israel de esa época ni siquiera sabía la existencia del mundo demoníaco. Por lo tanto, no puede ser el diablo. Pero bueno, no me voy a ir allá. Lo que quiero es que entendamos que no todo en la Biblia es literal, que hay parábolas, que hay enseñanzas. Les pongo varios ejemplos, no los voy a narrar todos porque haríamos un video extremadamente largo. Segunda de Samuel capítulo 12, es una midrash, una parábola. Segunda de Reyes 14:9, Isaías capítulo 5 versículo del 1 al 7, Ezequiel 24:3. Vámonos a Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37. Recuerden ustedes esta parábola del buen samaritano, ¿no? Donde varias personas, el sacerdote pasa y ve al hombre tirado, no lo recoge, le da un quemiportismo y sigue adelante. Y así pasarán dos personas más hasta que por último el samaritano, que técnicamente es una persona odiada por los judíos, sí se detiene, actúa como como una buena persona y le da rescate, lo ayuda, ¿verdad? Entonces Jesús le dirá, ¿quién es su prójimo? El samaritano. El oyente no está diciendo, oye, pero esto nunca ha pasado. ¿Cuándo pasó? No, lo que le importa es la enseñanza que está dejando el maestro, Jesús. Eso es lo que les importa. ¿Me entienden? Entonces, debemos entender que en los textos hay géneros literarios y que no todo es histórico. Como tampoco es histórico que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del estómago de una ballena. O como tampoco es histórico, y por supuesto que es un mito, el relato de Leviatán, un gran dragón marino, un gran dragón, una serpiente enorme que vive en lo más profundo del mar. Es un relato mitológico. ¿Sí? El personaje de Lilith, que escasamente aparece en un solo versículo de la Biblia y que el pueblo judío le ha dado demasiada importancia cuando en el texto hebreo no tiene ninguna, es un personaje mitológico, no es real. Entonces, vamos a entender mejor el texto bíblico. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere entender la Biblia, lo primero que yo tengo que preguntarme, cuando a mí me preguntan, profesor, ayúdeme con este texto bíblico, lo primero que vamos a tener en cuenta es, ¿cuándo se escribió el texto bíblico? ¿En qué época? ¿En qué año? Eso es lo primero. Porque entendiendo ese entorno histórico, yo voy a entender, entonces, bajo qué definición se hizo el texto, bajo qué pensamiento, bajo qué criterios. Y por supuesto voy a ver el género literario del texto. Bien, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula de historia bíblica sobre el género de la Midrash, sobre la no literalidad del texto que debemos entender. No todos los textos son literales, tenemos que saber discernir cuándo es una parábola, cuándo es algo histórico. Y solo lo lograremos si profundizamos más en la historia del texto bíblico. Dios me los bendiga. Desde la ciudad de Guayaquil les envío un enorme abrazo. Si te gusta el video, dale un me gusta, compártelo. Sí. En realidad no me vas a enriquecer con eso, pero sí puedes hacer que muchos hermanos puedan acceder a este pequeño conocimiento que probablemente les va a servir de mucho. Si no te gustó, sencillamente pues ignóralo. No me va a pasar a mí nada si lo ignoras. Yo voy a seguir durmiendo igual, con la misma paz y tranquilidad. Así que si te gustó, pues dale me gusta. Si no, dale para alto. ¿Sí? Bueno, Dios me los bendiga. Si te gustó, déjame un comentario, un saludo, que a mí me encanta mucho eso. Me encanta saber las personas que les ha gustado estos pequeños videitos, que lo hago con mucho cariño. Dios me los bendiga. Chao, chao.